De acercarnos con Él, así como estás. Padre, gracias te damos porque nos has hecho llegar a tu casa. Hemos cantado, hemos adorado tu nombre, hemos levantado nuestras manos, hemos, Señor, aplaudido, nos hemos gozado en tu presencia, porque donde está tu espíritu, ahí hay libertad. Ahora te rogamos que hables a nuestro espíritu y a nuestro corazón. Señor, tenemos hambre de ti, tenemos hambre de tu presencia. Te ruego en el nombre poderoso de Jesús que nos ayude, Señor, a entrar por tus puertas con acción de gracias, Señor, y que asimismo podamos escuchar la voz de tu Espíritu. Padre, tú dijiste que serían bendecidas en ti, benditas en ti todas las familias de la tierra. Señor, que haya bendición sobre las familias, que haya apertura de la cárcel, que haya apertura de nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para escuchar tu voz. Señor, ayúdanos a oír lo que tú tienes preparado para nosotros. ¿Cuántos dicen amén por eso? En el nombre de Jesús, dale un fuerte aplauso al Señor aquí en su casa. Muchas gracias, amados. Gracias por estar aquí. Gracias a los ministros de la alabanza. Yo quiero pedirle que en esta hora nos preparemos nuestro corazón. Sabe que yo he estado meditando estas últimas semanas, he estado en las últimas semanas pensando. Gracias, hija. Regularmente para un ministro, para alguien que va a predicar la palabra es: Señor, ¿qué vamos a compartir? ¿Qué quiere que le digamos a tu pueblo? ¿Qué quieres hablarle a tu pueblo? Que no sea nuestra palabra, que sea la tuya. Y cuando nosotros estábamos meditando en la palabra esta semana, tengo semanas en que he estado buscando una información porque Dios ha estado inquietando mi espíritu. Y esta semana Dios realmente fue muy enfático acerca del tema de la iniquidad. Es un tema profundo, hay tanto que se puede hablar de eso, pero parte de la pregunta que uno tiene que hacerse es: ¿por qué después de tantos años en el Evangelio hay personas que no alcanzan a vivir la vida abundante? Yo esta semana, y agradezco a todos aquellos que tuvieron la atención de darme una palabra, muchos de ustedes me hicieron llorar con algunas cartas que recibí de los niños, de los jóvenes, de aquellos mensajes. Gracias, para mí fue un honor recibir sus palabras. Pero también reconocía que tenemos 30 años en el camino sirviendo a Dios, y en esos 30 años he visto algo. Hay personas que no alcanzan en su vida cristiana a vivir una vida abundante. Y esa pregunta ha estado en mi corazón a través de los años, porque hay personas buenas, con muy buenas intenciones, que van a la iglesia, que tratan de honrar a Dios, pero aún así hay algo que les impide vivir eso. Y cuando yo meditaba en esto, amados, empecé a escuchar, y hace un par de semanas estaba en una clase, y los autores, los que estaban ahí compartiendo, los conferencistas, tocaron un tema que despertó también en mí alguna curiosidad por seguir adentrándome en el tema. Y hoy quisiera hablarte de cómo necesitamos nosotros extirpar la iniquidad. Y la iniquidad es un punto en la escritura que nos habla de que conlleva muchas cosas. Y dentro de esas cosas, amados, hoy vengo como un cirujano. Cuando tú vas al hospital y te pones en las manos del cirujano, el cirujano va a meter sus manos y va a buscar específicamente algo que te está haciendo daño. Y en ocasiones tú y yo necesitamos dejar a Dios que meta sus manos para extirpar lo que nos está haciendo daño. Hace un par de meses, 3, 4 meses aproximadamente, uno de nuestros hermanos de repente sintió un dolor y se fue a checar y le dicen: traes un tumor en uno de tus riñones. Él no se había dado cuenta, simplemente traía un poco de dolor, pero no sabía qué era.
A veces uno no sabe qué es lo que trae, pero en las manos correctas Dios puede identificar qué es lo que está ocasionando ese dolor. Y yo quiero en esta hora adentrarme un poco, porque yo sé que el tiempo no es nuestro gran amigo, pero también sé que la palabra nos va a hablar y nos va a mostrar algunos puntos interesantes. Quiero que vayas conmigo a segunda carta a Timoteo, capítulo 2, donde el Señor, esto es para los hijos. ¿Cuántos hijos de Dios están aquí, amados? Esto es para los hijos. Pablo le habla a la iglesia, a través de Timoteo le manda esta carta y le dice: no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos. ¿Cuántos son suyos? ¿Cuántos son de Él, amado, en esta hora? Dios te conoce. Esto tienes que estar bien segura, bien seguro. Dios te conoce. Y dice: y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Padre, que tu palabra pueda bendecir nuestras vidas. Hemos orado ya, y yo te pido que nos hables y nos reveles, Señor, en el nombre de Jesús. Niveles de rebelión. Quiero hablarte de 3 niveles de rebelión o de desobediencia a Dios que existe según la Escritura. Hay varios niveles. El primero es el pecado. El segundo es la transgresión, que es cruzar límites. Es cruzar los límites que están establecidos voluntariamente. Pero el tercero de ellos, sale la siguiente, es la iniquidad. Y esa iniquidad, amado, es una palabra que encontramos en varios vocablos. En uno de ellos es el hebreo y es otro en el griego. Y en esos vocablos tiene diferentes formas de poder darle significado. Por ejemplo, en la palabra hebrea encontramos varios tipos de iniquidad, pero el que más vamos a enfatizarnos hoy es en este, que viene siendo culpa digna de castigo, pecado en su peor extensión. En el griego abarca otras cosas. Por ejemplo, en el griego, cuando Pablo y cuando varios, tanto el Señor Jesús que lo menciona, y en varias cartas del apóstol Pablo y al apóstol Pedro, igual el apóstol Juan, cuando hablan de esta palabra, significa ilegalidad, violación de la ley y no estar sujetos a la ley. Y cuando está hablando de esto, amados, yo quisiera que pudiéramos entender que cuando habla de ilegalidad, aquí hay varios abogados, aquí hay varios que son licenciados en derecho y pueden entender un poquito mejor esto. Cuando alguien viola la ley, cuando alguien hace algo ilegal, hay un derecho legal sobre ellos que se ejecuta. Hay algo que se establece, que como violó la ley, que no se ha sujetado a la ley, entonces esa misma ley le provoca que venga sobre esa persona un castigo, o que venga sobre esa persona también alguna cuestión que le pueda imputar o corregir, o traerle a lo mejor una multa, o a lo mejor que traiga sobre un castigo. Y eso es lo que ocasiona que la iniquidad sea tan importante de entender. Satanás, el Señor lo reprenda, toma derecho legal cuando violamos la ley de Dios, cuando hay una ilegalidad, amados, que nosotros cometemos. Y esa parte, amados, es la que nos lleva a nosotros a entender. Y quiero darte varias cosas que encontré, que varios ministerios, algunas veces algunas de forma cuestiones teológicas mencionan que puede también ser la iniquidad. Por ejemplo, encontré que iniquidad es también pecados no confesados. Gente que es creyente, pero que hay áreas de su vida que no quiere confesar, que no quiere pedirle perdón a Dios, que le gusta vivir con eso. Número 2, también es hacer nuestra propia voluntad. No me va a decir que no, pero a veces nosotros, aunque queremos hacer la voluntad de Dios, a veces hacemos nuestra propia voluntad. Dice amén, no dice ay. ¿Verdad que sí?
A veces hacemos nuestra propia voluntad. Y número 3 también, iniquidad es pecados de los padres no confesados. Y ahorita quiero hablar un poquito de eso porque es un poquito a veces cuestionable ese punto. Y número 4, que es donde vamos a adentrarnos más, iniquidad también es pecados que contaminan el espíritu. La Biblia nos habla que hay pecados que contaminan el cuerpo. Por ejemplo, Pablo le escribe a la iglesia en Corinto y le dice: porque la fornicación y el adulterio peca contra su propio cuerpo. O sea, hay pecados que ocasionan que haya algo contra el cuerpo. Hay otros pecados que manchan y contaminan el alma, pero la iniquidad va más allá. Se va hasta el mismo espíritu del hombre. Y esa parte, amados, es importante porque es como viene la imagen ahí, el ADN. Hay algo en el ADN, hay algo en nosotros que nos hace hacer aun que no quieras hacerlo. Pablo lo escribe cuando Pablo en Romanos le dice a la iglesia: porque hay un pecado que mora en mí y con lo que quiero hacer termino haciendo lo que no quería hacer, y lo que quería hacer no lo hago. Hay áreas en la vida de un ser humano, de un creyente, de una persona, que a veces hace cosas que no quiere hacer, amados. Ahora, esos son los creyentes. Hay otros que no son creyentes y hacen lo que les da la gana hacer. Y son perversos y son malos y hay un corazón endurecido. Sí, eso también sucede. Pero yo quiero hablarte porque de alguna manera tú y yo estamos aquí porque queremos amar, honrar a Dios. Pero hay áreas en nuestra vida que a veces se nos complica a nosotros poder dejarlas limpias, poder dejarlas en un estatus donde puedan ser gobernadas por el Espíritu Santo. Y a veces no son gobernadas. ¿Por qué? Porque hay una iniquidad que necesitamos sacar a la luz. Y en hebreo la palabra iniquidad, y esto me sorprendió mucho porque buscando la palabra iniquidad significa, es la palabra abón, como los productos. Y abón significa perversidad, maldad moral. Significa falta, iniquidad, delito, pecado retorcido o pervertir intencionalmente. ¡Wow! Todo eso en el original hebreo es lo que, según el escritor y lo que nos enseña la Biblia, es lo que significa iniquidad. O sea, no es cualquier pecado. No es cualquier falta, es algo que está retorcido, es algo que viene de lo profundo, es algo que pervierte, que trae maldad moral. Por eso empiezas a entender por qué hay personas que dicen: no puede ser que un ser humano haga eso. ¿Le ha tocado pensar eso? Y dices: ¿cómo puede ser que lo mató de esa manera? ¿Cómo puede ser que tuvo esa hazaña? ¿Cómo puede ser que lo hizo con esa mala intención? Porque hay dentro de esa persona una iniquidad que lo está tratando de gobernar. Hacer maldades conscientemente también es iniquidad, de esa misma palabra, de ese mismo vocablo en el hebreo. Hacer maldades conscientemente. Y esa palabra abón es una de las 4 palabras principales que indican el pecado en el Antiguo Testamento. 4 palabras para pecado y una de ellas es esa. Por eso encontramos en la escritura tanta perversidad, a veces tantas cosas que el hombre se fue y se inclinó a lo malo. Usted puede decir: ¿a pocos? Oye, pues yo no le he hecho nada malo. ¿Ha visto eso? De repente dice: yo no le he hecho nada malo. Pero qué saña de esa persona. Dice amén. A ver, denle un aplauso fuerte en la casa del Señor, hermano, porque estos silencios. Tú y yo estamos aquí porque entendemos que hay uno que venció la iniquidad, amado.
Tú y yo estamos aquí porque entendemos que hay uno que sabe cómo quitar la iniquidad del ser humano. Y una de las cosas que encontramos, que la iniquidad se encuentra, amado, desde el inicio de las creaciones. La Biblia menciona, Ezequiel capítulo 28 nos habla de una de las creaciones de Dios. Porque la Biblia dice que Dios tiene diferentes creaciones. Y una de las creaciones que nos enseña la Escritura son los ángeles. Pero también en los ángeles hay diferentes clases de ángeles. Y la Biblia dice de un ángel llamado Lucero. Y Lucero, según nos enseña la Escritura, Ezequiel capítulo 28 expresa que ese ser de luz y ese ángel que fue hallado, que era un querubín protector, porque la Biblia dice que era un ángel del rango de los querubines. O sea, había los querubes, que era ese tipo de ángeles, pero este tenía una forma específica. Era un modelo. Era una nueva creación que se hace. Y la Biblia dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Era una creación de Dios hasta que se halló en ti maldad. Y dice el verso 16: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. Y esa palabra menciona este acto perverso que le acabo de decir, que es un acto retorcido, es un pecado retorcido de una persona que maquinó, porque luego dice: te llenaste de iniquidad y pecaste. Entonces la iniquidad es premeditar las cosas también. Y es interesante para nosotros, sí, amados, porque a veces hay personas que se llenan de iniquidad. Y Proverbios, y hay algunos otros pasajes como el profeta Isaías que encontré, que hablaba, el capítulo 1 sobre todo del profeta Isaías, habla sobre aquellas cosas que dice que se puede llenar de iniquidad y de que pueden llenarse de esta forma de hacerlo premeditadamente. Cuando la gente premedita el hacer el mal, es algo, amados, que proviene del mismo infierno. Porque Satanás, expresa la Escritura, dice que fue lleno de esto. Por eso fue el primer rebelde. Y dice ahí el pasaje: a causa de la multitud. ¿Qué se encargó Satanás de hacer cuando estaba ahí? O Lucero. Dice que empezó a contratar a otros ángeles. Yo le he hablado a usted de eso. Comenzó a contratar a otros ángeles para hacer una rebelión en el cielo. Cuando una persona comienza a hacer una división, se llenó de iniquidad, amado. Porque fue el primer rebelde. Cuando empieza a haber rebeldía, se está llenando de esa maldad. Y dice el escritor: por lo que yo te eché del monte de Dios, te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. ¿De qué se encargaba ese querubín? De proteger. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Mira, amado, lo que sucede con la vanidad. Se enalteció tu corazón a causa de que eras hermoso. Corrompiste tu sabiduría. O sea, mira, amado, lo que hace la iniquidad. Hace que una persona se vuelva vanidosa de tal manera que pierda la cordura. Hace que una persona pierda la sabiduría para pensar, para decidir, para tomar decisiones, para tomar acción. Eso sucede cuando una persona se está llenando de iniquidad. Y dice aquí: yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Y eso lo encontramos en la Escritura cuando Jesús dice: yo veía a Lucero caer del cielo. Jesús está hablando de lo que sucedió en ese momento. ¿Y por qué te estoy hablando de eso? Porque, amado, yo quiero que usted vea, la iniquidad es algo que lo tenemos que tratar personal. Uno puede estar pensando: no, mira, aquí te hablan. Ay, no vino la que le estaba diciendo, porque no así es, hermano.
Ay, no vino mi esposo, Chihuahua, esa era para él. No, no, no. La iniquidad es personal. Y tenemos que trabajarlo así. Porque si queremos vivir la vida abundante que Dios quiere para nosotros, necesitamos abrirle nuestro corazón. La iniquidad se extiende por generaciones. Según Éxodo 34, la Biblia expresa que en ese pasaje está Moisés delante de Dios, está en el monte, y dice: y pasando el Señor por delante de él, Moisés exclama, proclama: oh Señor, Señor, eres fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, y que guarda misericordia a millares, que perdona ¿qué? La iniquidad, la rebelión y el pecado. Tenemos un Dios que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y estamos aquí en su casa porque hemos encontrado gracia y misericordia para nosotros. Y si no fuera por Él, no sabe dónde estaríamos nosotros. Por eso se merece un aplauso fuerte nuestro Dios en su casa. Dice el escritor: y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Es un Dios que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y yo me detuve a buscar ¿por qué dice que Dios visita? Porque Dios dice que se va hasta la tercera y cuarta generación. Porque dice que es Dios el que va sobre eso. Y hay algunas corrientes, hermano, que hablan acerca de los pecados generacionales. Algunos lo creen, algunos dicen que no, y algunos toman la idea de que si ya le pedimos perdón a Jesús por todo, ya todo nos perdonó. Es correcto a medias. Y quiero que, te voy a decir por qué ahorita. Porque tenemos que verlo a la luz de la palabra. Jesús nos perdonó todos nuestros pecados, pero yo le voy a decir algo: las consecuencias del pecado muchas veces las vamos a tener que vivir. Por ejemplo, tú chocas un carro, se mata a alguien, le pides perdón a Dios, Dios te perdona el pecado, pero las consecuencias las vas a tener que enfrentar. Alguien aborta, mata al bebé y a lo mejor un día se arrepiente y le pide perdón a Dios, pero las consecuencias de ese aborto las va a vivir. ¿Sí me explico? Alguien se embaraza si fuera el matrimonio. Tú puedes pedirle perdón a Dios, te perdona, pero las consecuencias las vas a vivir. Hay cosas que vamos a vivir como consecuencias del pecado, aunque Dios nos perdone. Hay veces en que la gracia de Dios es tanta y se acomodan las cosas que puedes vivir una parte pequeñita o una parte de esas consecuencias, o a veces nada. Eso nosotros no lo podemos ni controlar, porque solamente Dios sabe qué es lo que necesitamos vivir para cambiar. Porque le voy a decir algo: a veces hasta que no vives las consecuencias, entiendes. Dice amén. Aunque no digan amén, hermano, como quiera, así es. Por eso aquí, cuando dice visita la iniquidad de los padres, no es todo, hermano. O sea, no es que sea, porque ese es un extremo tremendo. No, es que todo lo que estás viendo es por una cadena generacional. No, no es todo. Porque tiene que ver, hermano, con pecados no confesados. ¿Se acuerda la otra vez que yo le decía hay niños que tú dices, o sea, chiquititos, menores de 5 años, y dices,
ya tiene una tendencia a lo malo. Y dices, ¿por qué? Es un chiquito, es un niño, una niña. Pero hay algo en el ADN, hermanos. Hay algo generacional. Hay una iniquidad que no se ha roto. Y cuando yo estaba en la clase, esta pareja me habla de uno de sus, es un conferencista. Estábamos en línea, muchos países, éramos como 230 y tantos en línea. Y esta pareja que está hablando dice que ellos tienen en su congregación a un hombre muy bueno. Ya es un anciano, es un hombre anciano ya. Y ellos platicaron la experiencia. Dice que este hombre en una ocasión llegó, ya adulto, ya grande, llegó a su consultorio y les dijo, porque ellos son médicos, y les dice: tengo este problema con la pornografía. Y cuando ellos empiezan a investigar con él dice que desde los 4 o 5 años de edad, él ya veía las revistas. Cuando llegaban, dice, en mi casa llegaban las revistas, antes se usaba, llegaban las revistas, sobre todo en Estados Unidos mandan muchos blogs de toda propaganda de mercadotecnia y de tienda. Dice, llegaban las revistas a la casa de mis padres y yo lo primero que iba a hacer era abrir las páginas donde estaba la ropa interior, porque las modelaban mujeres. 4 o 5 años. No es normal eso en un niño. No es normal que un niño tenga una tendencia así. ¿Qué quiere decir, hermano? Y cuando ellos empiezan a investigar y hay un análisis y empiezan con ellos toda una terapia, se da cuenta que las generaciones pasadas, desde el abuelo, era un hombre muy promiscuo sexualmente. Por eso hay gente, amado, que de repente se encuentra en sus generaciones pasadas. Oye, es que era una bruja, es que era un santero, es que era malo. Y uno dice, ¿qué pasa con esos niños? ¿Por qué desde niños? Porque hay una iniquidad que está corriendo por la genética. A veces fíjese, hermano, para algunos es de locura. Pero yo te voy a decir algo: cuando tú vas al doctor y te vas a checar, no te dice, ¿tus papás tuvieron cáncer? ¿Tuvieron azúcar? Si no, te empiezan a preguntar, ¿por qué te dicen eso? Porque hay una línea genética que tienen que entender, que tienen que ver qué pasó. Y si tú y yo no cortamos eso por la sangre de Jesús, porque yo estoy seguro que Jesús corta todo, hermano, porque ahora tenemos el ADN de Cristo en nosotros. Pero hay cosas específicas que el Espíritu Santo te va a hablar a ti y a mí en lo personal, y ahorita te voy a demostrar eso. Hay iniquidades que los padres dejaron una puerta abierta para su siguiente generación. No son patrones de vida, porque, por ejemplo, si a una mamá le gustaba mucho mentir, oye, no está mi esposo, y el esposo ya está, y el hijo y la hija la están escuchando, pues al rato la hija aprende las mismas, por no decir mañas, patrones, ¿verdad? De la mentira. Hay patrones que se heredan porque lo vemos con nuestros padres que lo hacen, o con nuestros abuelos. Por ejemplo, al abuelo o a la abuela que le gusta mucho exagerar. No, es que está haciendo un friazazazo allá afuera. Pues tú ya saliste y dices, no, está haciendo frío. Pero no le digas que no al abuelo o a la abuela porque te da un cachetadón entre quijada y oreja. Entonces, cuando crece la persona,
Algunos, no todos. Hay gente que rompe esos patrones. Dice, yo no voy a ser como ellos. ¿Sí me explico, ma? O sea, hay patrones que los heredas porque los aprendiste. Es como el papá que le gustaba, no sé, hacer negocios con tranzas, y el hijo aprendió a hacerlos igual. No venía en la genética, venía porque lo vio hacerlo. Fue algo que aprendió. Son patrones de vida. Y pudiéramos hablar mucho de eso. No me quiero cerrar ahí, porque quiero que usted y yo entendamos el concepto. Hay puertas que los papás no cerraron, amado. Se murieron y se quedaron abiertas en el área espiritual. Y cuando los padres no cerramos, por eso es tan importante que tú y yo busquemos a Dios y le digamos, Señor, líbrame de todas esas iniquidades. David era uno de los primeros que en los salmos encuentras en sus oraciones, que le quitara la iniquidad. Cuando tú y yo no entendemos eso, vamos repitiendo. Y por eso dices, oye, qué casualidad que, oye, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo muy claro. Cuando hay un espíritu de muerte, porque alguien decretó muerte para tus generaciones, lo encontramos en la escritura. Cuando Giezi, el sirviente de Eliseo, se roba porque le echa una mentira ahí al general y le dice, ¿sabes qué? Ya me mandó Eliseo, pues dame algo. Y le dio vestidos y le dio oro y le dio plata. Y Eliseo lo ve regresando y le dice, ¿qué? ¿De dónde vienes, Giezi? Por cuanto hiciste eso, tú y tu generación. Wow, es una maldición generacional. No va a faltar quien se enferme de esto, quien tenga enfermedades del otro, quien tenga este tipo de cosas, que le vaya mal, que no prospere. O sea, le dio una maldición terrible, amado. O sea que hay cosas que en el mundo espiritual suceden. Y la Biblia nos enseña que hay iniquidades que los padres lamentablemente no terminaron de cerrar, aunque ya se murieron. Entonces ves que van repitiendo. A veces, hermano, hay algunos médicos que dicen que hay enfermedades que se repiten hasta el siguiente. O sea, brinca uno. Pero bueno, ya me salté de lo que le iba a decir. Cuando hay ese tipo de cosas, espíritu de muerte, ¿sabes qué? No va a haber uno, porque también en la escritura hay una maldición que se le declara al sacerdote Elí. Y le dice, tus hijos, tu generación no va a ver la bendición, no va a ver la gloria de Dios, no va a ver la prosperidad. Es más, se van a morir jóvenes. Y empiezas a ver, oye, se murió mi tío, se murió el primo, se murió allá el hijo de aquel, y ves que en la familia, oye, muertes prematuras, jóvenes. Eso te habla de que hay una maldición de muerte. Entonces tú y yo tenemos que entender, hermano, que hay cosas. Ahora, no es todo, para que no vayamos a exagerar todo y andamos viendo ahí moros donde no hay, hermano. No hay que llegar ahí con la abuelita. No, abuelita, a ti te pusieron una maldición aquí bien grande. No, espere. Agarre lo que le toca a usted. No, porque somos muy buenos para andar viendo en donde no, en otros, hermano. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Primero ve la viga en tu ojo antes de estarle sacando la paja al otro. Entonces, hay puertas que tenemos que cerrar nosotros. Y nos tenemos que enfocar en eso. Y muchas veces, como en esta imagen, cuando tú estás delante del doctor, te empieza a pedir tu estado clínico y te empieza a preguntar, y se quebró y trae alguna cirugía y es alérgico a esto. Y hay cosas que eso sucede en una terapia, eso sucede no en una consejería. Porque la gente quiere una consejería para que en 2 horas se le acomode todo lo que ha desacomodado en toda la vida. No. Necesitamos una terapia con Dios. Y es un proceso de sanidad. Y es un proceso de liberación. Qué bueno. Y felicito a todos los que han pasado por el curso de sanidad que tenemos de la iglesia. Pero si no lo has tomado, no importa que seas hombre, mujer, adulto, anciano, no importa qué edad tengas, necesitamos ser sanos. Porque hay cosas específicas que tú y yo necesitamos sacar. Y
Así como está ahí en esa imagen, hay veces que tenemos que ir con Dios porque hay cosas que heredamos por nuestros mismos genes, hermano, como ya le acabo de decir ahorita. Dale a la siguiente, hijo. Hay cosas en el ADN que están contaminadas. Ahora, ¿quién lo puede detectar? El Espíritu Santo. Y le voy a decir por qué. Porque la Biblia dice que la palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu. Es tan poderosa la palabra de Dios que entra hasta donde no puede entrar el ser humano. Por eso cuando tú vas con el Espíritu Santo, cuando tú vas con Él y le expresas: Señor, necesito que me ayudes, que me reveles, que me muestres qué está pasando, que me muestres qué sucede. Y el Espíritu Santo te va a decir. Pero está en nosotros el quererlo soltar. Porque la Biblia dice: y apártese de iniquidad. O sea, no es que Dios nos está apartando nada más. Nosotros tenemos que querer. Dice amén. Porque cuando no queremos, hermano, es complicado. Diga conmigo: cuando no quiero, es complicado. Es como tú que quieres que te extirme un tumor o algo y el Señor lo reprenda, espero que nunca suceda. Pero quieres que te hagan una operación, pero no quieres ir al hospital. Pues está difícil, hermano. Quieres que sanes, pero no te tomas el tratamiento. Quieres que Dios te hable, pero pues nunca lees la Biblia. Aleluya. Necesitamos entender que hay cosas en lo íntimo de nuestro corazón, en nuestra vida personal, y esta es la clave. Pon la otra, hijo. La iniquidad se tiene que tratar específicamente. Cuando alguien lo van a operar, regularmente vas con el doctor y te hace una punzación. ¿Qué quiere decir? Te sacan un poquito de eso para analizarlo, porque no saben qué va a pasar. Hay cosas tan específicas. ¿Sabes cómo puedes detectar algo? Cuando hay áreas donde tú tiendes a hacerlo. Cuando hay áreas personales donde tú las tiendes a hacer, cuando nadie te ve, cuando estás sola o cuando estás solo, cuando tienes oportunidad, es una tendencia. Y cuando tú tienes una tendencia, por ejemplo, hay gente que le gusta hablar de otros. Espero que aquí no haya ni uno. Pero es una tendencia que tiene. Tienen la oportunidad y suelta. Hay áreas donde hay una tendencia a lo malo. Esa es una buena oportunidad para saber si estamos batallando con una iniquidad. No esperes que en la primera vez que te hincas se te va a revelar. Es un proceso de quererlo hacer. Yo he tratado gente cuando a veces tenemos terapia y hay cosas que van saliendo después. O sea, vas por una cosa y van saliendo otras que ni ibas por eso. ¿Y sabes por qué? Porque así es nuestra vida. A veces es un misterio. El dolor, la tristeza, la angustia, la ansiedad, el temor, que solamente Dios puede llegar. ¿Por qué a veces no queremos nada con Dios? ¿No será que hemos sido golpeados por alguien que nos hirió, que nos habló mal, que alguien que nos decepcionó? Eso está ahí en el ADN, en nuestra vida personal. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a eso? Puede ser porque ahí nosotros mismos no sabemos. Y como viene esta imagen, pues iniquidad se pone como un tumor interno que no sabes cómo está hasta que no lo empiezas a analizar específicamente. El Espíritu Santo es especialista en llegar. Y así como este hombre que empezó a recordar que desde que tenía 5 añitos había una tendencia que no era normal.
Hay gente que tiene tendencia a buscar lo oculto. Hay gente que tiene tendencia a ser rebelde. ¿Se acuerdan? La otra vez le decía, hay gente que tiene tendencia que le gusta todo, el más malo de todo, o la más mala. Nos gusta jugar con fuego. Es como un tumor que Dios tiene que ver. Y por eso, y yo quiero hablarle de una revisión específica que Dios me dio algunos puntos. Es tan amplio, amado, que es imposible terminarlo en un ratito. Pero quiero hablarte, por ejemplo, Hechos capítulo 8 nos habla de la vida de Simón, un hombre que practicaba la magia. Y la Biblia habla de este Simón y dice aquí que Simón, verso 18, dice: cuando Simón vio que el Espíritu Santo se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero. Número uno, ¿cómo estaba acostumbrado Simón a resolver sus necesidades? Sobornando. Hay gente que aunque es cristiana, así resuelve sus cosas. No tiene nada que ver con la palabra, con la fe, con la iglesia que va, con la familia que tiene. Hay algo adentro de él o de ella. Simón había sido salvo por el ministerio del evangelista Felipe. Y la Biblia dice, versos anteriores a esto, que Simón era un hombre que cuando él dice que ejercía grandes trabajos de magia. Y la magia, según lo que enseña la Escritura, dice que la magia era tan grande que decía: esto es el poder de Dios. Fíjese lo que hablaba. Sin que fuera Dios, él lo expresaba de esa manera. Y dice la Escritura, se convierte por el ministerio, es salvo, pero aún en su alma, porque hay gente que salva, pero aún en su alma hay iniquidad. Por eso hay personas que aunque van a la misma iglesia, escuchan el mismo mensaje, tienen a lo mejor la misma Biblia o la misma versión, hay cosas que reaccionan diferentes para cada uno. Porque su vida personal hay algo diferente al del otro, que cada uno tenemos que trabajarlo, si tú quieres vivir la vida que Dios te prometió. ¿Cuántos quieren la vida que Dios les prometió, amado? Dale un fuerte aplauso a Dios en su casa por eso. Dice la Escritura, les ofreció dinero y les dijo: denme a mí esa autoridad. A veces pensamos, hermano, que por lo mucho que damos vamos a tener autoridad espiritual. No es así. La autoridad espiritual viene por buscar a Dios y derramar nuestra vida, ser humildes con Él, reconocer que todo es de Él, amado. La autoridad espiritual viene por la búsqueda personal, por la intimidad, por no dejar de estar en su comunión. Pero hay personas que oran mucho, pero tienen varias áreas de iniquidades. Tiene que ver cuando se han extirpado los tumores de la mente y del corazón. Por eso es tan importante, dice aquí, de manera, dice que todo aquel donde yo ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Pedro, el apóstol, le dice: que tu plata perezca contigo, porque tú pensaste. Ahora, ¿dónde estaba la iniquidad? En sus pensamientos. Estaba donde él relacionaba, donde él tenía estas conjeturas mentales. Y dice: tú pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. Hay gente que si no es confrontada con esa realidad, toda la vida va a pensar y va a estar sinceramente equivocado o equivocada. Y hay gente que así está, sinceramente equivocada. Piensa que así va a ser, pero no ha escudriñado la palabra. Por eso la palabra nos hará libres. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, amados. Dáselo fuerte si es para Él, amado. La iniquidad hace retorcer nuestro corazón. Dice ahí, verso 21, mismo capítulo 8 de Hechos: no tienes parte ni suerte en este asunto. Le está hablando Pedro a Simón el mago, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Mira, amado, la iniquidad
pervierte nuestra rectitud. La iniquidad hace que nuestro corazón tenga malos pensamientos. Por eso, con tanta razón, el apóstol Pablo dijo: todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos, incrédulos, nada les es puro. Aún sus pensamientos están pervertidos. Por eso, cuando tú ves que una persona siempre está pensando mal de todo, aguas. Tienes que ver que a lo mejor hay una iniquidad. Y dice el escritor: por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadenas de iniquidad. Dice esta versión: cadenas de iniquidad. Pedro ve la cárcel en la que se encuentra este hombre. Hay personas, por lo que hablan, te das cuenta en qué cárcel se encuentra, qué cadenas tiene, qué momentos está viviendo. Por eso Pedro lo revela, porque es una revelación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dice: tus pensamientos, tu corazón, tu forma de vivir tu vida está así, en esta condición. Y entonces Simón, fíjese la respuesta de Simón. Es un hombre que está convertido, es un creyente, pero está empezando, necesita ayuda. Por eso, cuando venimos a Cristo, hermano, no, eso es el inicio de la gran aventura que Dios nos ha prometido para hacernos libres, completamente libres, para la gloria de su nombre. Dale un fuerte aplauso a Dios en su casa. Rueguen al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que han dicho. Él entiende la magnitud de las palabras. Número 2, quiero hablarte de la lengua. Y mientras pasa, Danita, por favor, la lengua. Santiago capítulo 3, mira lo que dice esta versión. Santiago capítulo 3 verso 6 dice: también la lengua, a ver así, no lo oí. Ok, la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta en nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. ¿Qué contamina? Tu lengua, amado, puede contaminarte todo tu cuerpo. Dice que es un mundo de iniquidad. Dice: está puesta en nuestros miembros y es encendida por el infierno mismo e inflama el curso de nuestra vida. Tenga cuidado con lo que habla. Hay gente que no entiende esa parte. Se viste bien, ora bien, pero la lengua no la controla. Y si tú controlas la lengua, dice la Biblia, no lo digo yo, tú puedes controlar todo tu cuerpo. Puedes controlar tu destino. Porque hay destinos proféticos. Miren lo que le voy a decir. Hay destinos proféticos que están parados porque la gente no ha sabido controlar su lengua. Porque Dios no le va a dar más, no te va a delegar más, no va a colocar esa unción sobre ti mientras tú no aprendas a controlar tu boca. Imagínate que te dé una unción tremenda, que bajes los cielos, que hagas que se abra el mar y que un día te enojes. Vas a destruir a otros. Por eso los ministros, los servidores, los hijos de Dios tenemos que aprender a controlar la lengua. Tenemos que aprender a controlar lo que hablamos, porque las palabras crean atmósferas, las palabras crean ambientes, pero las palabras también crean cosas que no están, porque la Biblia dice: llamando las cosas que no son como si fuesen. Las palabras crean lo imposible. No a mi tiempo, al tiempo de Dios. Porque Dios nos permite entrar en procesos para que aprendamos a controlar nuestra boca. Por eso dice: es un mundo de maldad. A mí me preocupa mucho las personas que no aprenden a controlar la lengua, porque número 1, se las van a ver con Dios, porque de toda palabra que hablemos seremos juzgados en aquel día.
Pero también, número 2, porque vas a frenar tu destino profético, tu propósito de vida. Tú lo vas a frenar. Y Dios quiere ayudarte, pero dice: no, no estás listo, no estás lista, hija. La lengua es un fuego de iniquidad, un mundo de iniquidad. Dice ahí: quebranta, inflama el curso de nuestra vida. Amado, amada, Dios quiere que tu vida tenga un destino. ¿Por qué a veces no alcanzamos eso? ¿No será por lo que hablamos? ¿No será que a veces estamos criticando tanto, murmurando tanto, hablando mal? ¿No será que a veces decimos: me va a ir mal? No, yo no, esto, lo otro. No, hombre, que esto y cuando te emocionas demasiado, pierdes. Como aquellos que perdían cuando jugaban fútbol. Dice amén, no dice ay. Aunque no diga amén, hermano, yo sé que sí. ¿Sabes por qué? Porque las emociones nos traicionan. En la mañana me levanté con un pensamiento muy perturbador. Me empezó a dar miedo. Yo le dije: Señor, quita esto. Miedo al futuro, No era Dios. Estoy seguro que no era el Espíritu Santo. Y me inquietó tanto que me perturbaba para terminar lo que estaba escribiendo. Y yo entendí: las emociones es un enemigo tremendo que tenemos. ¿Qué empezamos a hacer? Proclamar. Empecé a adorar a Dios. Puse un canto y empecé a adorar y cantar y adorar. Se fue. Porque hay pensamientos que van a llegar a tu vida y te van a decir: no, y mira, y esto, y mira todo lo que está pasando. Adora, dile: Dios, Señor, ayúdame a creer. Amado, tú y yo necesitamos entender que la lengua es un arma poderosa, pero también puede ser en contra tuya. Entro rápidamente a esto. Santiago capítulo 3, adelante, verso 15. Está hablando de los mismos temas. Los celos. Porque donde hay celos y contiendas, ahí hay desorden y toda práctica perversa, dice. Te estoy hablando de cosas prácticas. Yo llegué a un punto y yo hablaba a mi corazón, porque cuando estás hablando de la iniquidad, tienes que ver hacia adentro. Tienes que ver qué pasa dentro de ti. Y Dios me recordó cuando estaba joven, todavía antes de ponerme de novio de la que ahora es mi esposa. Estaba en la iglesia ya. Había aceptado a Cristo, iba a los cursos, iba a la oración, cantaba en el coro. Pero había un área de celos enfermizos en mi vida que nomás yo sabía. Enfermos por cualquier cosa. Era una inseguridad. Y sabes una cosa que entendí: que eso venía arrastrando. Porque mi papá se fue cuando yo estaba muy chico, pero por mi mamá supe que era un hombre celosísimo. No era normal lo que yo sentía. Me causaba daño. Yo empezaba a llorar a veces: ¿por qué soy así? Como a lo mejor algunos de los que están aquí dicen: Señor, ¿por qué soy así? ¿Por qué reacciono así? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué vuelvo a ver esto? ¿Por qué vuelvo a tener? A lo mejor es algo, una pregunta que tú estás haciendo. Y yo empecé a entender, y en ese momento no sabía lo que te estoy explicando ahorita. Yo no sabía nada de la iniquidad. No sabía nada de eso de que pudiera haber arrastrado a algo que en la genética. No sabía absolutamente. Lo que sabía es que lo vivía. Como muchos cristianos buenos que saben que están viviendo cosas y no saben por qué las están viviendo. Y hubo un tiempo en que yo tuve una terapia con el Espíritu Santo. Empecé a ir con él. Le empecé a pedir: sácalo de mi corazón. Y eran noches y noches. Fue un proceso largo, semanas. Porque ya cuando fui novio de mi esposa, la que ahora es mi esposa, cuando era novio, yo sabía qué hacía, hermano. La dejaba en su casa y se va a reír, y me daba la vuelta en el carro a ver si no se salía.
Parece de locos. Imagínate el grado de inseguridad que había en mi cabeza. Pero en mi experiencia, yo había visto que papá no estuvo, que no estuvo ahí, que se fue. Entonces mi experiencia con lo que vengo arrastrando va colocando en mí lo que yo no quería vivir, porque yo no quería vivir eso, te lo aseguro. Yo me regresaba llorando en el carro, le decía: Señor, quítame esto, ¿por qué soy así? Y Dios empezó a trabajar en mi espíritu, en mi corazón, hasta que un día, hermanos, un día de esos, arrepentí. Pero sabe, en ese proceso Dios me empezó a recordar cosas, porque el Espíritu Santo te va a traer a la memoria cosas que hiciste, que permitiste, que abriste puertas. Aparte de lo de tu generación, tú, ¿qué cosas has hecho? Porque a veces también uno está cosechando lo que sembraste, porque las consecuencias las vas a vivir. Hay consecuencias que pagamos por no hacer caso, por no obedecer, por no creerle a Dios, pero también por abrirle puertas al enemigo, por participar en cosas que no debe participar. Y es ahí, por eso dice el escritor, los celos y las contiendas. Hay gente que nomás por todo se quiere pelear, hermano. Por todo se quiere agarrar, por todo se enoja y por todo quiere hacer una bronca. Eso no es de Dios, eso viene del mismo infierno. Lo dice la escritura, léale más adelante, ya no me puedo tardar en eso. Pero lo dice la palabra, proviene del mismo infierno. Porque cuando está el Espíritu de Dios hay paz, donde está el Espíritu de Dios hay tranquilidad, donde está el Espíritu de Dios hay esperanza, donde está el Espíritu de Dios trae gozo, donde está el Espíritu de Dios hay confianza, donde está el Espíritu de Dios trae armonía, trae unidad, ayuda a que nos reconciliemos. Cuando no está el Espíritu de Dios y están estas cosas ahí, lo que trae es destrucción y división. Por eso es tan importante que tú y yo entendamos que hay en nuestro ADN. Hay personas que en los matrimonios, amado, nomás le está echando al otro. Dale palabras de bendición, dale palabras de fe, dale palabras de esperanza. Ayúdalo a que salga, no lo metas más, no hagas la chamba del diablo. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios, amado. Hechos capítulo 1 verso 18 dice que estaba Judas el tesorero. Hechos explica, ya no está ahí, pero explica qué pasaba con Judas. Dice: este pues con el salario de ¿qué? De su iniquidad. Hay salarios que lo que trae es maldición. Wow. Hay ganancias que tenemos de hacer cosas ilícitas. Y dice la escritura que esto es algo que hizo. ¿Qué hizo con eso? Compró un campo. Y ese campo resultó ser el lugar donde se mató. Cuidado cuando nosotros tomemos salario de iniquidad, porque lo que va a traer es maldición para nuestra vida. Hay gente que se compra un carro y en el carro se mata. No estoy diciendo que todos los carros nuevos se van a matar, hermano, Al entendido entienda lo que le estoy tratando de decir. Hay cosas que van a pasar en tu vida, que van a pasar por ti, y tenemos que decir: Señor, que no sea producto de la iniquidad. Porque es como si robáramos, como lo hacía él, y después de robarle queremos que Dios bendiga lo que robó, lo que robamos. Por eso Malaquías es tremendo, hermano. Es un profeta que te habla derecho y directo. Me robarán. Y luego queremos que Dios bendiga todo lo que hacemos.
Pero lo importante aquí dice: cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y se derramaron todas sus entrañas. Judas compró ese lugar con el pago que le dieron por vender a Jesús. Pregúntate: si pongo un depósito, ¿voy a vender este tipo de cosas? Si tengo un periódico, ¿voy a vender este tipo de revistas? Eso es algo que tú tienes que hablar con Dios. Por eso son cosas que nada más, mire, tiene que ir. Dios quiere, dale la siguiente, extirpar la iniquidad. Y la iniquidad se extirpa con un exhaustivo examen delante de la presencia de Dios. Porque si tú y yo queremos la libertad para nuestras vidas y para nuestra siguiente generación, hay cosas que tenemos que decirle a Dios: quítalas de mi corazón. Yo no quiero que mis hijos las repitan. ¿Te gustaría que tus hijos repitan abuso, separación, problemas, miseria? ¿Te gustaría eso? Yo creo que nadie, amado. Que experimenten miedo, terror nocturno, enfermedades. Nadie. Que se comporten como tú. ¿Te gustaría eso? Yo creo que no. Queremos que sea una generación mejor, una generación llena del Espíritu Santo, una generación que se acerque a Dios, que crea que hay un papá que está en los cielos, que tiene buenas cosas para sus hijos, un padre que se preocupa por nosotros, un padre que está ahí para ayudarnos, amado. Pero la iniquidad nos separa de él. El profeta Isaías declaró, cuando está hablando en ese pasaje del capítulo 1, vuestras iniquidades son una división entre Dios y ustedes. Necesitamos ir delante de Dios y decirle: Señor, extirpa lo que tengas que extirpar. Mientras pasa el equipo de alabanza a este lugar, Isaías 53, quiero hablarte de este punto. Por favor, dame esta atención tuya, por favor, estos próximos minutos. Isaías 53, un pasaje conocidísimo. Habla de la cruz, habla del siervo del Señor, habla de Jesús. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. La palabra original es iniquidad. Jesús fue molido por las iniquidades. No solamente cualquier pecado, fueron las iniquidades que llevaron a Jesús, las iniquidades que venimos arrastrando de generación en generación, las iniquidades que nosotros mismos abrimos la puerta, aquellas cosas que premeditadamente hicimos, las que molieron a Jesús en esa cruz. Dice la Biblia: el castigo de nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Jesús, sobre ese hombre, sobre ese varón, sobre el Cordero de Dios, la iniquidad de todos nosotros. Es Él el que pagó el precio en esa cruz, el que pagó el precio grande, 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 porque tú y yo tengamos libertad y tengamos salvación. Dáselo fuerte si es para Él, amado. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, dice Romanos capítulo 6, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten sus miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. Hay hombres y mujeres que están luchando contra sus cuerpos, que están luchando contra sus miembros físicos, porque los quiere gobernar para cometer iniquidades, para golpear a alguien, para tener contienda, para mirar cosas que no debemos, para correr a lugares donde no debemos de estar.
Hay gente que está batallando y dice: no presentes tus miembros de tu cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntate, ustedes mismos preséntense como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque estamos bajo la ley. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de nuestro Dios. Amado, cuando tú y yo entendemos que estamos bajo una gracia bendita que nos rescató, que nos hace tener acceso a Dios, que podemos venir ante su presencia, pero tenemos que venir sinceros, decirle: abre lo que tengas que abrir, mete tu mano donde tengas que meterla, pero yo no me quiero ir sin tu presencia y sin tu unción, porque Dios está dispuesto a ayudarnos cuando tú y yo queremos la bendición de Dios. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios, amado? Dale un fuerte aplauso a Dios. Ponte de pie, iglesia. Hay un último pasaje que te voy a hablar, y ese pasaje habla de la oración que tú y yo tenemos que hacer. Es la oración de Daniel, capítulo 9. Daniel capítulo 9 nos habla de lo que está sucediendo en el corazón de Daniel y de la oración que hace. Verso 11, lo voy a leer a partir del 11, tú lo puedes leer ahí, pero quiero que pongas atención en esto, porque es la oración que vamos a hacer al final. Es la oración que te vas a llevar para hacerla en tu casa. Es la oración que toda la semana le tienes que pedir a Dios que te ayude, que te revele. Hay gente que está aquí, que está haciendo cosas que no quieres hacer, y las haces porque no has cortado la iniquidad. Daniel dice así: ciertamente todo Israel ha transgredido tu ley, Señor, y se ha apartado sin querer obedecer tu voz. Por eso ha sido derramada sobre nosotros. ¿Qué se derramó? La maldición. Hay maldiciones que alcanzaron al pueblo de Israel. ¿Y sabes por qué lo alcanzaron? Porque no obedecieron a Dios. Están viviendo las consecuencias. Ya tenían 70 años cautivos cuando Daniel hace esto. Ellos viven las consecuencias de la iniquidad. Y dice así: y el juramento que está escrito en la ley de Moisés. Viene la maldición sobre nosotros y el juramento, siervo de Dios, porque hemos pecado contra él, y él ha confirmado las palabras que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros lo que estamos viviendo. Hay gente que está viviendo lo que está viviendo porque lo está viviendo como una maldición sobre su vida. Pues nunca se ha hecho debajo del cielo nada como lo que ha hecho contra Jerusalén. Verso 13: como está escrito en la ley de Moisés, toda esta calamidad ha venido sobre nosotros, pero no hemos buscado el favor del Señor nuestro Dios, apartándonos de nuestra iniquidad y prestando atención a tu verdad. La única manera de recibir la bendición es apartarle de la iniquidad. Y dice: por tanto el Señor ha estado guardando esta calamidad y la ha traído sobre nosotros, porque el Señor nuestro Dios es justo en todas las obras que ha hecho, pero nosotros no hemos obedecido su voz. Termina así el pasaje que le voy a leer: y ahora, Señor nuestro, que nos sacaste de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te has hecho un nombre, como hoy se ve, hemos pecado, hemos sido malos. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, porque Dios es justo, apártese ahora tu ira y tu furor de esta ciudad, de mi vida. Tú le pones tu nombre, tu familia, tu generación en donde viene eso, porque a causa de nuestros pecados y de las iniquidades de ¿quién? Mira, hermano, de lo que hizo Daniel. ¿Por qué le pidió perdón por los pecados de sus padres? Porque él sabía lo que estaba viviendo eran cosas que habían hecho él no las hizo. Tú ves la vida de Daniel, cómo se comportó. Él no tenía por qué vivir eso, pero él entiende que lo que está viviendo es la consecuencia de lo que hicieron sus papás. Tú tienes que ver, amado, y ahí es donde tienes que entrar el entendimiento y la revelación. Tú tienes que ver si lo que estás viviendo es por tu causa
o porque tus papás no cerraron la puerta, o tus abuelos no cerraron la puerta. Tal vez sea muerte, separación, angustia, dolor, rebeldía, no sé qué sea. Pero yo voy a hacer una oración antes de invitarte a romper esto, para que el Espíritu Santo, y le tienes que pedir al Espíritu Santo: revélame qué está pasando. Hay papás que están viendo en sus hijos una repetición de cosas que ni ellos les enseñaron. Muy probablemente está viniendo sobre ellos esa iniquidad. Padre, en el nombre de Jesús, trae la revelación sobre tu casa. Espíritu Santo, te doy permiso. Dile: te doy permiso. Revélame lo que necesito, lo que necesito saber para ver la iniquidad de mi corazón. Espíritu Santo, muéstrame. Muéstrale a tu pueblo en esta casa. Queremos entrar en el nuevo año con una limpieza de nuestras manos y de nuestro corazón. Queremos terminar este tiempo, esta temporada, con un corazón libre, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que traigas sueños. Padre, abro la atmósfera para que vengan sueños, visiones, revelaciones al corazón de las personas, Señor. Te lo pido con toda humildad y respeto, porque yo sé que el más interesado en que seamos libres eres tú. Hay cosas que nos están afectando, no nos dejan, Señor, no nos dejan ser ni vivir el propósito y la vida abundante que prometiste para nuestra vida. Perdónanos, Señor. Perdónanos nuestros pecados y nuestras transgresiones. Perdónanos si estamos viviendo las consecuencias, Señor. Ayúdanos, perdónanos. Preferimos caer en tus manos que en las manos de los hombres, porque tú tienes misericordia. Trae revelación, Espíritu Santo. Ahora, como un buen cirujano, coloca tu dedo, Señor. Coloca en el corazón, en el pensamiento, ahí donde está el tumor, donde está la iniquidad. El altar está abierto, amado. Yo quiero invitarte que tú, si tú quieres pasar y vengas a este lugar y le digas: Señor, aquí está mi vida, ayúdame, Señor. Yo soy el primero que me pongo en este lugar, porque yo sé que necesito la gracia del cielo para poder ser libre de toda iniquidad. Señor, en el nombre de Jesús, venga rápido, amado. Si va a pasar, venga rápido. Hay algo que Dios va a hacer como un cirujano en nuestra vida, como un doctor. Él no puede hacerlo si tú no quieres. Si tú no quieres, no lo va a hacer, porque Él es un caballero. Oh, Rabashima, mamá, yaso. Gracias por quedarte mirando nuestra programación a través de nuestras redes sociales. Sin duda, una palabra que ha bendecido a cada uno de nosotros. Por eso te invitamos a que puedas compartirla con algún familiar o algún amigo también. Asimismo, te invitamos para que tú puedas suscribirte y que así recibas todas las notificaciones que tenemos de la programación que tenemos entre semana. Si tú quieres ser parte de la comunidad o de la familia Vida Abundante, asiste con nosotros todos los domingos a las 12 del mediodía. Y si tú quieres colaborar para que pueda ser extendido el reino de Dios,
contáctanos a través de los teléfonos que tenemos en pantalla. Toda la familia Vida Abundante y un servidor te bendecimos.